Que estamos aquí, ¿no? Y qué bueno es darle sentido histórico, contexto nacional y todo, ¿no? Estamos aquí y yo creo que es oportuno que en una reunión, para mí es fundamental y yo también digo, para mí es una cosa personal, ¿no? Hay que agradecerle a Héctor Navarro su aporte que hizo para nosotros estar aquí hoy. A Héctor Navarro le tocó crear el Ministerio de Educación Superior como un gesto de ese Estado garantista para decir sobre educación superior vamos a tener política. Porque hasta esa época la educación superior era tercera, se llevaba por un tercero que era el CNU, y el Ministerio de Educación tenía un invitado que era el jefe del CNU, que era el ministro, pero no más. Isaac hizo una tesis sobre ese tema también, de cómo el Ministerio de Educación toma cuerpo, ¿no? Y también hay que darle las gracias a Fabio. Fabio fue en un momento también ministro de Educación Superior, cada quien hizo su aporte. A Samuel Moncada, ese ministro que le decía a las universidades, ¿cómo tienes 20 rectores si tú nada más tienes un rectorado? Y entonces descubría un conjunto de perversiones. Hay que darle las gracias también y darle un reconocimiento a Luis Acuña, que ahorita está en otra comisión, en energía, pero como profesor y físico fue también ministro de Educación Universitaria. También hay que darle las gracias a Edgardo, ¿no? Nosotros ahorita de repente, bueno, nos vetaron una ley, no nos gustó, entonces bueno, vamos a hacer que Edgardo, no, Edgardo tuvo también una combatividad, porque la legalidad revolucionaria tiende a ser irracional, enloquecida, entra en eso que Foucault llama los ámbitos de la inhibición del discurso, o loco, o no se dice, o no tiene contenido, ¿no? Que es con lo que atacan a las personas. Y bueno, también le damos las gracias a Yadira, que permite que esté Bonilla allí, que permite que apoye este tipo de actividades y que esperamos que lo recoja, ¿no? Eso quiere decir que todo lo que estamos discutiendo es consecuencia histórica de lo que hemos vivido. Y entonces yo quisiera simplemente avanzar con eso, aprovechar algo. Hay tres cosas, no sé si se leen. La primera es de Simón Rodríguez. Ahí Simón Rodríguez lo que dice es que, mire, para decirle la conclusión, nada debe haber en la enseñanza que tenga visos de farsa. Las funciones de un maestro y la de un charlatán son tan opuestas que no pueden compararse. Bueno, un tipo que cree que, ¿sabe? En aquella cosa de que si usted quiere, Oliver decía que cada modelo tiene su de sociedad, lo decías tú, lo repetía de alguna manera Luis Brito cuando hacía las preguntas, ¿una universidad para quién? ¿Una universidad de quién? ¿Por qué una universidad? Bueno, y Simón Rodríguez decía, usted quiere una república, haga republicano, pero con una gente genuina. Y aquí este es uno, bueno, Berter, que es profesor de la Central y mi amigo, me decía, ¿por qué citas a Alexis Márquez Rodríguez, que ahorita está en la derecha? Porque estuvo en la izquierda. Entonces, uno de los síntomas inequívocos de toda revolución auténtica es la reforma del sistema educativo. Si nosotros no reformamos el sistema educativo, duramos hasta el 2020, así que sea con Chávez. Porque la otra generación no va a tener los códigos. Es decir, esto no es una opción, así como no hay opción entre, bueno, socialismo o barbarie, decía Rosa Luxemburgo. O transformamos la educación o recogemos, ya sabemos que estamos viviendo así como nuestros 15 minutos, con la condición de que cuando estemos metiendo las cosas en el baúl para despedirnos, nadie se queje. Porque si no transformamos la educación, si no hacemos una revolución en la educación, no vamos a transformar la sociedad. Porque la sociedad hace las olas como los tsunamis, pero repliega. Nicaragua lo hizo, pasó hace 200 años en París, pasa en otros países, pasó en la Unión Soviética, el proyecto de Lenin no se parece al proyecto que entregó Gorbachev. Es decir, bueno, ¿dónde estaban los proyectos y dónde estaba la sociedad? Las sociedades no solamente se mueven hacia adelante, sino que pueden tener retroceso. Y aquí pongo como para decirle que, bueno, si eso es verdad, bueno, ahí está Fanon, que dice, cada generación dentro de una relativa opacidad tiene que descubrir su misión, cumplirla o traicionarla. Y pensando en eso y pensando en algo, la última cita que voy a decir, después no hago más citas, mire lo que decía Diderot hace 200 años, para que sepan que esto no es una lucha nueva, sino que es una lucha de clase, que tiene cientos de años. Una universidad es una escuela cuyas puertas están abiertas indistintamente a toda la juventud de la nación, en donde los maestros pagados por el Estado les inician en los conocimientos elementales de todas las ciencias. Digo indistintamente porque sería tan cruel como absurdo el condenar a la ignorancia a las clases desposeídas de la sociedad. Para todos hay conocimiento, cuya ignorancia podría tener consecuencias desastrosas. El número de las chozas y de otros edificios particulares está en relación de 1 a 10.000 en relación con los palacios. Por ello, puede apostarse que en esa misma relación de 1 a 10.000 existe la posibilidad de que el genio, los talentos y las virtudes salgan más bien de una choza que de un palacio. Eso es Misión Sucre. Creer que en San Fernando de Atabapo, en La Esmeralda, en Guardatinaja, están los conductores de Venezuela.
Fíjense que no nombré ninguna capital de Estado, porque es que ahí es donde está, ahí es donde vamos a lograr la transformación de la educación. Ahora, yo lo que creo que tenemos un riesgo muy grande de caer en un discurso de buenas intenciones si no sistematizamos el trabajo. Entonces yo creo que hay que distinguir algunas cosas importantes, que existen, mire, para transformar la educación superior existen tres grandes orientaciones, esas que están ahí. Una institucional, una mercantil y una social y popular. Así como no hay más camino sino transformar la educación o a dejar que la sociedad perezca o se devuelva donde estaba antes, así como no hay más camino que socialismo o barbarie, así usted va a tener que escoger uno de estos tres caminos. El primer camino, dale ahí para que vean que es ese que siempre usualmente viene de la UNESCO. Oliver hacía ese énfasis porque usualmente uno ve los libros de transformación de la educación universitaria y los ve para un país que no existe, en un tiempo que no existe, con una gente que no está ahí. Bueno, una cosa que siempre hace mucho consenso y por eso Edgar decía, no, es al revés, es disenso lo que tenemos que hacer. Y entonces, por supuesto, nosotros debemos creer de que esos acuerdos que hace la UNESCO a veces son muy buenos para los documentos, pero usarlos para el país concreto de carne y hueso. Y esa, no le voy a leer la lámina porque creo que puse las letras grandes, esa orientación que he denominado institucional interna, habla cosas como la equidad, la pertinencia, la flexibilización, la calidad, unas cosas que se hagan mientras no comprometan. Es decir, usted puede hablar de equidad mientras no haga que entren los pobres. Usted puede hablar de flexibilización del diseño curricular en medicina mientras no deje por fuera las transnacionales farmacéuticas. Usted puede hablar de evaluación institucional y rendición de cuentas siempre que usted preserve los mismos intereses. Es decir, podemos decir evaluación institucional mientras Europa nos evalúe en el tuning, pero no mientras nosotros evaluemos las instituciones europeas. Esa es la orientación institucional interna. Hay otra que está muy de boga, fue por cierto la que usaron en el año 1998, porque bueno, estábamos hablando de que esto tiene un contenido histórico. En 1998 el CONICYT, con Leonardo Carvajal a la cabeza, lo que estaba hablando era el cobro de matrículas en universidades públicas. Y estaba Ignacio Ábalos, estaba Vladimiro Mujica, y todo eso era la agenda que traía, ¿cómo se llamaba Frijolito? Frijolito 1, no me acuerdo el nombre, de apellido Sala. Esa era la agenda que le tenían hecha, que ya se la tenía hecha el Banco Mundial. Y él está ahorita en Fundayacucho, que hace becas, pero en el 98 lo que daba era crédito. Y para usted tener crédito tenía que tener un fiador. Y después que tenía que tener un fiador, tenía que le abrieran la cuenta. Yo me gané en un examen un crédito y nunca me lo dieron, porque no conseguí el fiador y no pude abrir la cuenta en el Banco Mercantil. Porque, no sé si me estoy explicando el tema de las falacias. No, bueno, esa es la institución de orientación mercantil. Una universidad que trabaja para hacer negocio, ese negocio de, ¿cómo es que? Creo que usted que decía, que la asamblea se pague, los militares se paguen, que las universidades se paguen, bueno, porque todo puede ser un negocio vinculado a una gran empresa que lo financie. Mire, la gran empresa más grande de aquí es PDVSA y todo lo compra afuera. ¿Qué cabeza tendrá PDVSA para estar creando conocimiento? Eso de repente, los alemanes tienen la Bayer, los noruegos creo que tienen la Nokia, o otro tendrá la IBM, pero nosotros la que tenemos compra, no crea conocimiento. Bueno, esa de entrada ya no es una opción, pero las categorías que hablan, porque a veces son cosas que nos deslumbran, son las categorías de liberalización de los procesos, competencia entre pares, disminución del papel del Estado, preeminencia de mercado. A la mitad de camino de todo esto está la lógica de educación superior del Mercosur. ¿Quiénes evalúan las instituciones? Nosotros con ustedes, usted quítese el gobierno para acá, usted decide, yo decido, porque recuerden que esto que se hace, estamos en un contexto más grande, el otro más grande. Y hay una opción o otra orientación que nosotros llamamos social popular, porque sí creemos que tiene que ser popular para que los 10.000 tipos que viven en los 10.000 palacios puedan tener los 10.000 inventos para ayudar a los 10.001. Porque en todo caso, los 10.000 inventos de la choza siempre ayudan al del palacio. No siempre pasa al revés, que el invento del palacio ayuda a las 10.000 chozas. A veces pasa, pero si lo cobran. Bueno, entonces ahí hay otros conceptos. Ahí hay unos conceptos sencillos. Mira, hay un concepto que se llama universalización, que sea un bien público, y los bienes son cosas que no se distinguen, se disfruta todo. ¿Tenemos derecho a respirar? Sí, todos. Esto no se entiende muy bien porque cuando uno dice que todos van a la universidad, la primera pregunta que sale es ¿quién limpia los baños? Miren, ¿cómo vamos a hacer un país sin obrero? Bueno, porque estamos acostumbrados en un mundo en el que tenemos que tener a alguien dominado. Pero usted pudiera hacer en su diseño curricular limpieza de baño 1. Ya está, no se le va a caer las manos. Porque alguna vez en la vida, alguno de nosotros ha limpiado baños, ha arreglado lavamanos, ha puesto bombillos y no se nos han caído las manos. Y si nos hubiesen enseñado, pudiéramos hacer muchos trabajos de obrero, ¿verdad? Sin necesidad de obreros, siendo nosotros nuestros propios obreros.
Pero por eso la palabra universalizar pega mucho, porque piensa, bueno, ¿y cómo es que todos están en la universidad? Y entonces, ¿quién está pasando pulidora? Bueno, de eso se trata, son unas nuevas categorías. Esas categorías hacen tensión con tres grupos de cosas que existen, que es que las categorías no están en el aire, como están en una sociedad concreta o están con una autoridad estatal o ante un mercado o ante... Mire, este término se llama oligarquía académica, lo copié literal, no lo dijo Chávez, lo dijo el gurú del desarrollo mercantil de la educación superior que se llama Burton Clark. Burton Clark habla de oligarquía académica. El otro término que sigue es el de tribu académica. También ese lo hace un británico. Es decir, el tema de que existe una oligarquía académica que dirige todas las cosas, bueno, ese es el tema que yo digo que hay que, bueno, si uno maneja las categorías, entonces tal vez podemos organizarnos en el discurso. Yo lo que estoy proponiendo, estoy indicando, mire, hay unas categorías que va a permitir que el discurso de Oliver, del profesor Luis Brito, de Edgar, entren sistemáticamente para ver hacia dónde podemos construir juntos. Porque el tema no es de hacer el discurso, sino de tener resultados. Algunas cosas, yo voy a hacer un mea culpa, sí, hicimos algunas cosas en Misión Sucre mal, otras las hicimos muy bien. Pero en todo caso tuvimos el arrojo de hacerlas para corregirlas y para avanzar. Es decir, no nos basta el discurso, nos basta el hacer. Trabajo es igual a fuerza por desplazamiento. Si usted no hace desplazamiento, todo su discurso se hizo cero. Entonces usted hizo mucha fuerza en su discurso, no logró una transformación de la sociedad, estamos donde mismo. Entonces, bueno, para eso tenemos unas condicionantes. Y qué bueno que hablamos del voto y todas estas cosas, porque mire, las autoridades en la lógica de la oligarquía académica, esa que tiene el Fondo Andrés Bello, esa que en la Universidad de Oriente vendió el terreno, el campus universitario de la Universidad de Oriente en Cumaná fue vendido. ¿Cuándo fue vendido? En 1996. ¿Quiénes lo vendieron? Las autoridades. ¿Cómo lo vendieron? Bueno, porque ellos eran dueños de esa universidad porque actuaban como una oligarquía académica. Entonces la autoridad profesoral, la autoridad colegiada, la autoridad gremial y la profesoral y la profesional. Creo que Oliver habló suficiente de esas autoridades como para no extenderme, solamente quiero hacer un paréntesis. El problema no es el voto, sino el poder. En Francia, que existe un consejo que se llama Consejo de la Vida Universitaria en las instituciones, en las universidades, el 50% más uno de los votos son de los estudiantes en los aspectos que tienen que ver con la vida de los estudiantes. El diseño curricular, porque me están formando, los transportes, beneficio estudiantil, residencia, El rector no tiene que tener mayoría en una cosa que me atañe a mí. O él puede ser rector, lo pueden elegir quien quiera, yo lo que tengo es que preocuparme